O sea, lo reinicié y casi que no fue posible. ¿Cuánto se demoró? Una cantidad de minutos. Me parece que hace tiempos que estaba tratando de entrar. Qué vergüenza con ustedes. Me da mucha vergüenza con ustedes. ¿Me están escuchando bien? Sí, señora. Sí, señora, No. tranquila. Sí, la verdad me da mucha vergüenza. Esto no es como mi forma ay no, qué pena. Bueno, vamos a, entonces, de acuerdo a la inquietud que están teniendo, vamos a mirar la guía de actividades que dicen que el último era Ricardo, creo que se desconectó, qué pesar, que decía que lo que les preocupaba era Ah, por aquí que, estoy. bueno, que lo que preocupaba era que se estaba hablando de un análisis de resultados frente a todo lo que se había visto. Era más o menos esa la inquietud que tenía, ¿cierto? Sí, que no sé si era como aparte del análisis que uno hacía pues de los resultados de cada fase y o si tenía que ver con el video, porque digamos uno hace el video pero es con ejemplos de lo que uno ve en YouTube, como no sé, haciendo una simulación de una escena donde uno se encuentre con ese posible patrocinador Ven, y ven, con eso. dinos, por ejemplo, tú cómo lo harías con la experiencia que has tenido en esta práctica. eh, mm, en cuanto a la parte, lo primero que ustedes hicieron fue familiarizarse con los conceptos para poder leer BPN y TIR prácticamente en flujo de caja del proyecto y en flujo de caja del inversionista, o sea, flujo de caja libre, FCL y FAC, ¿sí? Y comprender qué era el premio al riesgo al saber que la tasa interna de oportunidad establece ese margen interesante para un proyecto que hace que el inversionista diga, ok, me parece interesante esa tasa de rentabilidad que voy a tener y entonces yo invierto en ese proyecto. Ese es el tío. Pero resulta que luego encuentra que esa tasa interna de rentabilidad, esa TIR, no le dio el mismo valor que TIO. Por ejemplo, en el proyecto está en 19,6% la tasa interna de oportunidad, o sea, TIO, sino que, por ejemplo, le dio 38%. 38 menos 19 son prácticamente 19. 19 de agregó valor, ¿sí? Agregó valor. Entonces, la agregación de valor no es un indicador, pero sí es ese mayor riqueza que obtiene el inversionista por el manejo del dinero en ese proyecto y que las condiciones externas se dan. Ahora, el otro indicador de rentabilidad que es el BPN, el valor presente neto. Vamos a recordar qué es el valor presente neto. Yo estoy grabando, por favor. Sí. Vamos a recordar qué es el valor presente neto. El valor presente neto nos indica, o sea, en un diagrama de flujo del dinero, que se maneja con los diferentes periodos en el horizonte del proyecto de los 5 años. Para cada periodo, ¿qué ingreso va a tener con esta inversión que yo hice en el año cero? ¿Sí? Entonces, que en el primer año voy a tener tanto, o sea, la proyección del dinero. Pero cuando yo digo quiero saber el valor presente neto del dinero a hoy, entonces la fórmula me permite ese valor que yo tenía futuro
traerlo a hoy, ¿cuánto representa? Para el inversionista es más interesante, digámoslo en el lenguaje popular, pájaro en mano. Hoy mi dinero, mi inversión representa 20 millones de pesos más que la expectativa de 5 años voy a tener 200 millones de pesos. Entonces, eso es lo que hace la tasa, el valor presente neto, que frente a esa TIR, ¿sí? Y a ese tío que se está moviendo a medida que está trabajando el dinero en el largo plazo, en el horizonte del proyecto. Entonces, en esas mismas tasas, yo digo, voy a hacer el corte a 3 años. A 3 años, ¿yo cuánto me he ganado? O me puedo encontrar con la sorpresa que si traigo el dinero de 5 años que lo tenía proyectado a 3 años, resulta que en ese momento el proyecto esté generando pérdida. Y entonces diga, no, no es interesante para invertir. O me puedo encontrar que aún a los 3 años el proyecto está teniendo una rentabilidad interesante, como ustedes lo estaban viendo, por ejemplo, en el flujo de caja libre, o sea, el flujo de caja del proyecto. Encontraban que había un BPN, me parece, si estoy bien, de 299 millones más o menos, ¿cierto? Era 200, no, 200. Por favor, me estoy haciendo entender con lo que hasta este momento los estoy diciendo. No. Si se quedan calladitos es porque no me estoy haciendo entender. Pues porque la verdad, yo no entiendo muy bien. No, es que yo los comprendo. Yo los comprendo porque es difícil. Es difícil el esfuerzo que están haciendo, eh, el esfuerzo que están haciendo para tratar de hablar un tema financiero, y eso que yo brego a hablarlo lo más simple posible, porque ustedes no me ven con lenguajes elevados de finanzas, no, sino pues que sea comprensible, ¿cierto? Bueno, entonces lo que yo les estoy diciendo es que el flujo de caja estableció un horizonte de proyecto de 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5 años. A esto se le llama horizonte del proyecto, a ese tiempo. Esto que nosotros tenemos acá es una línea, es un diagrama, o sea, es un flujo de caja, pero que nosotros lo podríamos representar en una línea, algo así como, por ejemplo, vamos a tratar, no me salen gráficos. Oiga, pero es que estoy negada en todo, qué cosa tan impresionante. Mira, no puedo hacer una rayita, ¿sí? Me tiene ya como preocupada. Vamos a ver, aquí sí la puedo hacer. Esta es mi diagrama de flujo del dinero. Entonces, yo digo que los egresos en un diagrama de flujo del dinero se dibujan hacia abajo y los ingresos se dibujan hacia arriba, ¿sí? Entonces, que en el momento en que hice la inversión es el momento cero. En el momento cero yo hice la inversión, ¿sí? Entonces, invertí, por ejemplo, no recuerdo, me parece que ese proyecto del Pan Tajado tiene 80 millones de pesos en las inversiones.
¿Me recuerdan por... ¿Ustedes están viendo ahí la plantilla? ¿En mi Excel? Sí, señora. Ve, perdón, tiene 103.100.000 de, de inversión, ¿sí? Entonces, en ese momento cero, yo invertí 103 millones de pesos. Y en los diferentes años que en la vida útil de ese proyecto o en el horizonte del proyecto, que fueron 5 años, que fueron 5 años, el proyecto me estuvo generando flujos positivos de, vamos a redondear para llevármelo rapidito, ¿sí? En el primer año 41.600.000, en el otro 114.500.000, en el otro, mire que es ascendente, o sea, pero podría ser también de que nosotros encontráramos aquí un rojo, así luego se recuperara. Hay proyectos que los primeros años generan pérdida, los 2 primeros años pueden generar pérdida o estar en un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio es cuando la ganancia es cero, la rentabilidad es cero y los ingresos alcanzan para cubrir las ventas, que esa es otra forma de analizar la rentabilidad de un proyecto. Entonces, vamos a ver que en el primer año 41.600, en el otro 114.500 millones, en el otro 194, voy a tratar de llevarlos para allá, tratando de llevarlos aproximadamente, sino para que ustedes se den cuenta cómo van a analizar qué significan los conceptos mirados en gráfica, para que lo comprendan más lo que estuvieron haciendo en este tiempo. 40 millones de pesos en el primer año. Aquí digamos que 105 millones de pesos. Yo voy a tratar de recordar así, ¿sí? Aquí 105 millones. Aquí 190 millones de pesos. Aquí más o menos como 280 millones de pesos. Y aquí eran, digamos que 350 millones de pesos. Y que en ese flujo del dinero yo tuve unos egresos que se dibujan hacia abajo. Sí, para yo poderme tener este ingreso, yo tuve que hacer invertir en capital de trabajo, o sea, en capital de trabajo, materias primas, que fue la primera webconferencia que estuvimos viendo, recordando todos los conceptos, materias primas, en arriendo, en servicios públicos, en salarios, o sea, todo lo que me permitiera tener la empresa, el proyecto funcionando para que pudiera generar estos ingresos, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, esos ingresos representaban, esos egresos, diré, entonces aquí la sumatoria de estos valores más o menos vienen a ser 167, 179, 200, 203 y 220. O sea, no me los llevo precisitos porque pues... Entonces, por favor me recuerdan aquí cuánto en los primeros egresos, ¿cuánto fueron? Bueno, pongamos así, 20 millones
20 millones, aquí supongamos, pongamos 90 millones de pesos. Aquí 120 millones de pesos. Aquí digamos que 200 millones de pesos. Así, o sea, de una forma rápida, bregar a comprender qué es, y este es el año 1, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. Perdón. 5, el 4, el 3, el 2, el 1. Entonces, cuando yo estoy hablando de BPN, yo estoy viendo, en primer lugar, que el proyecto en 5 años me iba a generar la rentabilidad, la diferencia entre el egreso y el ingreso, pues considerando impuestos y considerando más otros elementos, me iba a generar, como lo vimos en el proyecto, 288 millones de pesos, 290 millones de pesos. $299 millones de pesos. Esos 200, cuando yo estoy hablando de esos 299 millones de pesos en un flujo de caja del proyecto, que ya sabemos que un flujo de caja del proyecto por concepto es ese flujo que establece los ingresos y los egresos que ocasiona el proyecto para que yo me pueda, a una tasa de interna de oportunidad, yo pueda generar un valor presente neto, o sea, una rentabilidad de 299 millones de pesos en 5 años, en 5 años. Pero el reto es que cuando yo establezco para el momento de hoy que traigo estos dineros que les llamo también dinero a futuro, ¿sí? Dinero a futuro, o sea, quisiera uno como que manejaran muchos conceptos yo como que borré esa fórmula, o sea, cuando yo estoy hablando del BPN, en el tiempo, yo estoy teniendo este valor futuro del dinero en el tiempo. Este N es el número de años en que lo tengo en el tiempo, ese dinero. Entonces, lo estoy trayendo a hoy, entonces me está representando una rentabilidad de 299 millones de pesos. No está generando pérdida, no está igual a cero, ¿sí? Está por encima de cero, está generando además una diferencia de TIR, de una rentabilidad. O sea, diferencia es menos está generando una oportunidad de ganancia del 38.29%. Es que yo quisiera hablarles como muy sencillito para que ustedes supieran de que lo que ustedes van a manejar frente al inversionista, eso que no saben cómo es que le van a decir, eso que le van a decir al inversionista es justo eso. Mire, yo resulta que invertí 103 millones de pesos en este proyecto, apuntándole que a 5 años yo pudiera tener una rentabilidad del 58%, ¿sí? Del 58%.
pero resulta que este proyecto es tan rentable, tan bueno, que si yo traigo ese dinero que tengo proyectado a 5 años al tiempo de hoy, me genera 299. Y mire las características del pan tan delicioso que yo estoy y ustedes hacen de cuenta que ustedes están vendiéndole el pan a esos inversionistas. Entonces, le pueden traer al argumento estos conceptos, pero no dichos de una forma técnica. Ustedes lo van a decir así como yo lo estoy diciendo, de sencillo, de la rentabilidad. ¿Cuáles son los indicadores que ustedes estuvieron estudiando que hablaban de rentabilidad? Los acabo de mencionar. ¿Cuáles son? No son la tasa interna, Exactamente. ¿Y cuál es el otro? pues la de retorno y la oportunidad. Es que El valor presente neto y la tasa interna de rentabilidad. ¿Sí? Entonces, ustedes van a apoyar ese argumento, ese análisis argumentado de la rentabilidad en función de BPN y TIR. ¿Sí? Entonces van a decir, mire, es que si nosotros producimos tal cantidad de panes, porque ustedes tienen los datos, ¿sí? Ustedes ven que, que el proyecto, para que no pierda ni gane, debía de producir 29.169 unidades vendidas a 8.000 pesos, ¿sí? Para que no perdiera ni ganara. O sea, eso es punto de equilibrio. Pero que el proyecto tiene un margen de contribución del 50% que se pudo establecer aún comprando materias primas de excelente calidad. O sea, ustedes se ubican como comerciantes. Se pudo establecer para el primer año que tenía una venta de 43.754 panes, que por la, a ver qué se me hizo, el valor unitario, el valor variable unitario de ese pancito frente al valor de venta, ¿sí? Tiene un margen de contribución de 4.000 y pico que permite que en volúmenes de venta, con esta proyección, esté generando la rentabilidad que conocieron aquí en estos indicadores. Entonces, comienzan ustedes a mirar diferentes elementos que les permitan ir haciendo ese argumento. En primer lugar, obviamente deben de partir de una situación concreta y es la oportunidad de comercializar pan para las familias que ustedes hayan estimado que es su mercado potencial. Deben partir de allí, de ese problema, ¿sí? O sea, ustedes identificaron la necesidad. Un problema puede ser una necesidad en tal tipo de población, en hogares que acostumbran a consumir sándwich o tostada francesa. Mejor dicho,
son creativos, se inventan la historia para poder meter estos datos al proyecto. Porque es que, mire, nosotros estamos partiendo de datos neurales que son financieros, pero hay que crearles el cuento que se tenía en la ficha técnica, que es donde más o menos se conoce el contexto de ese pan tajado, ¿sí? Y se conoce la normatividad y se conoce... Es muy duro para ustedes y por eso yo les doy 5 minutos apenas, porque no se les puede dar más porque se pierden. En cambio, ustedes en 5 minutos, ustedes pueden decir, el problema que nosotros es, miren, señores inversionistas Banco de Colombia, o Impulsa, denle un nombre, o señores gestores del Banco, del Fondo Emprender, o digamos, supongamos, el proyecto que tiene la alcaldía sobre economía naranja para, para, para Capital Semilla, de panaderos que estén utilizando tal tecnología, ¿sí? Y que están llevando a través de plataformas la distribución del pan. O sea, llénense de argumentos porque ustedes no se pueden quedar solamente vendiendo una idea pegados de un numerito, ¿sí? Pegados, que esta es la esencia así del informe financiero, pero ustedes lo tienen que vender. No sé, o sea, yo quisiera hacerme entender, pero yo los veo calladitos, entonces me preocupa que no me estoy haciendo entender. Díganme en qué tanto no me estoy haciendo entender. Nada, la mitad o me estoy haciendo entender. Tutora, Sí, dime. bueno, o sea, lo que logro comprender es prácticamente eh, tratar de darle como una interpretación en un lenguaje entendible, pero para vender el proyecto partiendo de la rentabilidad propia que él tiene, que es buena. O sea, cómo Exactamente, configurarlo, Edison, es eso. cómo configurarlo en un lenguaje que sea transmitible, que sea entendible y a su vez que sea convencible para poderlo esto prácticamente convencer y que hagan la inversión en el proyecto. Exactamente, entonces se llenan de esos elementos que generan emoción, que generan atractividad, pero a esos elementos le meten esos datos concretos también que lograron encontrar acá, ¿sí? No se vayan a meter con el préstamo bancario, trabajen la parte sencilla. O sea, no trabajen el flujo de caja del inversionista, no trabajen esos datos, trabajen el flujo de caja sencillo, el flujo de caja libre, donde ya sabemos que el proyecto genera unos ingresos que cubren los gastos y que alcanza para la rentabilidad del proyecto que está establecida en la TIO, pero además salió premiado, que es lo que dice el premio al riesgo, ¿sí? Porque la TIR le resultó muy por encima de las expectativas que él tuvo con el proyecto cuando se embarcó. Entonces, mira, allí hay un lenguaje de venta en lo que les acabo de decir. Es como hablar desde los conceptos, pero de una forma interesante para el inversionista. Y por el otro lado, vuelven acá y les dice, y mire, y nosotros desarrollamos este proceso productivo para fabricar el pan y tuvimos en cuenta toda la normatividad, porque es que incluso se les dejó aquí la normatividad. La principal normatividad que existe aquí en Colombia para alimentos es el decreto 3075 del 97, para la inocuidad y ¿se dañó la comunicación o...? Entonces, este es el contexto de esos números.
O sea, díganle que para que aborden la parte del nivel de cumplimiento de aspectos ambientales y de aspectos sociales, ¿sí? Entonces, ustedes lo abordan el proceso productivo en función de las buenas prácticas de manufactura, BPM, y de las buenas prácticas ambientales, BPA. Aquí no las escribí, pero son las buenas prácticas ambientales. Y entonces, desde ese punto de vista, ustedes logran que ese proceso productivo no solamente genere panes de excelente calidad, sino que se está cumpliendo con estándares internacionales en función del medio ambiente, de la protección del medio ambiente, pero también de los beneficios que no solamente traslada a los inversionistas, sino que también sus trabajadores y la comunidad resulta favorecida porque, o sea, este proceso productivo está funcionando perfectamente en atención a la protección del suelo, del agua, del aire, de la contaminación por ruido, de que hay un manejo responsable de la energía, que fuera de eso los trabajadores tienen, o sea, en sus puestos de trabajo tienen los elementos de protección personal, o sea, tienen traje de labor, contempla también el tipo de zapatillas que debe tener las personas que trabajan en una cocina donde se producen alimentos que van a ser vendidos, tienen tapabocas, tienen el gorro, no utilizan esmaltes, o sea, ustedes enriquecen la presentación, el argumento con, con lo que contextualice. Y fuera de eso, dicen, sin embargo, queremos decirles, señores inversionistas, que nos sentimos muy optimistas con este proyecto, porque a pesar de que, a ver qué se me hizo el análisis de sensibilidad, porque a pesar de que cuando establecimos el análisis de sensibilidad encontramos una cierta volatilidad de la rentabilidad en tales variables sensibles y teniendo en cuenta pues que los tiempos actuales han traído desequilibrios pues en el Producto Interno Bruto. Bueno, no se metan, no, es que yo me cohíbo de decir, o sea, yo podría hablar de variables macroeconómicas, pero no. No, digan el cuento con los elementos que ustedes tienen, porque es que yo no puedo esperar o no los puedo entrar a ustedes en un cuento donde el 70.71%, 71.77% no tienen prerequisitos, entonces yo no los puedo entrar a que hagan un pitch elevator eh, con, con variables macroeconómicas, con todas esas cosas que interfieren en los proyectos, pero sí que aborden algo que toca mire, y a pesar de que tenemos una inflación del 9 punto esto, a pesar de que el interés bancario ha llegado a un efectivo anual de 31.2%, a pesar de tal y tal cosa, y trabajamos un incremento de tanto, el proyecto siguió bondadoso, siguió generando rentabilidad en los escenarios, donde de pronto nosotros podríamos pensar que además que el pan es un elemento básico de la canasta familiar, bueno, ustedes encuentran los argumentos porque de todas maneras ustedes se están formando profesionales y ustedes hacen lecturas, ¿sí? ¿Qué ibas a decir que no te escuché?
alguno iba a hablar y yo seguía hablando. Profe, no, sino que tenía la inquietud respecto a esos escenarios también, o sea, por ejemplo, los escenarios de la inflación, los escenarios de las tasas de interés de los bancos también. Pero lo dicen como un cuento, lo dicen como una... Mira, hay algo que es parecido a lo que más o menos deben organizar el discurso. Ustedes saben que cuando se van a sacar una noticia importante en un periódico o en una revista, eh, o sea, los cuartiles cuentan y las medidas son exactas para unas cuantas palabras que deben de decirse y quien va a publicar esa noticia o esa información técnica debe ceñirse a la esencia y decirlo de una forma agradable para que esa publicación cautive. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Es más o menos esto. Ustedes van a contar esta noticia de este proyecto que es interesante y necesitan el inversionista. Que aquí, ¿qué se les entrega de referente? Esto, díganme si estos no son los términos que ustedes estuvieron trabajando en estas fase 2, 3 y 4. Rentabilidad, agregación de valor, recuperación de la inversión a través del tiempo. O sea, ese es el PRI, pero se asocia también con la tasa interna de retorno. El PRI no lo trabajamos directamente, pero el PRI, algunos, cuando hicieron los análisis, me llamó la atención que yo no se lo solicité, pero lo calcularon por ejemplo, se estima que la inversión se va a tener en 5 años, va a haber un retorno de la inversión. Y resulta que con el PRI, a algunos les daba que la inversión se alcanzaba en año y medio. Esa es una de las bondades del PRI. En este tiempo hay muchos inversionistas que frente a la volatilidad del mercado y a los cambios permanentes cada vez más veloces impulsados por las tecnologías, pues hay muchos inversionistas que ya están utilizando ese PRI y ese PRI para no apuntarle a proyectos en todo el tiempo en que se establecen, sino de pronto, de acuerdo a la rentabilidad, qué tan rápido recuperarían la inversión para ver de pronto si cortan abortan el proyecto aún estando produciendo, porque de pronto les resulta una oportunidad y necesitan recoger ese dinero rápido. Entonces, saber cómo mueven más el dinero, cómo lo multiplican más, cómo lo rotan más en menos tiempos. Entonces, esa es una de las relevancias y de las importancias que está teniendo el PRI en este tiempo. Bueno, entonces ese se llama recuperación de la inversión a través del tiempo. El análisis del riesgo también lo maneja, análisis de riesgo, método de análisis de sensibilidad por escenarios. Yo les comenté por qué era que se llamaba por escenarios. ¿Alguno de ustedes se acuerda que les dije que había una diferencia, que había una razón de ser por qué se llamaba análisis de sensibilidad por escenarios y era que tenía que ver con que era multivariado, o sea, que no trabajaba una sola variable, sino varias variables. Entonces, por eso se llama por escenarios, mientras que cuando analiza solamente una variable, se llama por variables, análisis de sensibilidad por variables. Se trabajó un poquitico, o sea, la responsabilidad ambiental y social del proyecto es un tema extensísimo. Mejor dicho, todos estos temas son extensísimos, sino que se les entregó de una forma muy sintética, tratando de generar un mapeo lo más real posible de todas las partes críticas de un proyecto que generan resultados para toma de decisiones, porque ese pitch de ustedes, ese elevator, va a terminar, por favor, tengan esto bien claro, en la conclusión va a terminar
en la toma de decisión de invertir o no, o definitivamente los inversionistas no lo logramos, no, ustedes tienen que convencer a los inversionistas y entonces van a terminar muy entusiasmados invirtiendo en ese proyecto. Es importante la toma de decisión. De hecho, la guía, ¿cómo se llama? Se llama toma de decisión de invertir. Obviamente, esa toma de decisión tiene que ser a partir de estos análisis que estuvieron haciendo. Otra vez la pregunta. Siguen, bueno, Edison dijo, hizo una explicación, una descripción de lo que se iba a hacer, que es lo que se busca. Y lo dijo con sus palabras, es lo que se busca. ¿Quién más quiere narrarme qué es lo que comprendió? Edison sabe qué es lo que tiene que hacer. José Ricardo, por ejemplo, ¿tú qué harías en ese elevator pitch? Cuéntame tú cómo lo harías. Pues bueno, pues yo creo que empezaría con un dato curioso del producto que se ofrece, o sea, como para poder llamar la atención del inversionista. Y después, como no sé cómo decirle, pues que con su ayuda se cumpliría con ese cometido. ¿Y qué datos reales le entregarías, por ejemplo, respecto al problema, al mercado que vas a atrapar? Porque tú tienes una cantidad demandada, es interesante, ¿sí? O sea, ese comienzo está muy bien, pero hay que meterle esos ingredientes que son de la esencia del proyecto y que al inversionista le interesa ver el dinero, por cómo se mueve el dinero, ¿sí? Además de que se le diga de una forma, o sea, hay que mostrarle las bondades de esa producción y que obviamente lo que a él le gusta, la plata, ¿sí? Sí, de Entonces, pronto nos no sé si vamos. hablar como de que una línea de que ese producto es amigable pues con el ambiente, por ejemplo, los desechos postconsumo como el paquete del pan y el alambrito pues con el que uno lo encierra. O sea Ujú, que podría agregarle un existe plus. un aprovechamiento y una responsabilidad postconsumo del producto, Ujú. a diferencia de otras líneas. Sí, y también comentar de que, por ejemplo, el proyecto va a cumplir al 100% por los requisitos ambientales y todo se tiene estimado desde el punto de vista de que están considerados los requisitos y que fuera de eso hay una proyección, hay una estrategia que permite que eh, ese programa ambiental siempre esté permanente en el proyecto porque la estrategia está establecida, ¿sí? Para que el 100% siempre esté, hay que hablarle al inversionista de esas cosas que le interesan. Igual, o sea, las bondades de generar beneficios para los trabajadores donde ellos están eh, con las prestaciones sociales que pagan los parafiscales, pagar a los parafiscales, pagar parafiscales, por ejemplo, SENA, tienen la oportunidad de que más aprendices puedan mm, tener oportunidades de capacitarse, o sea, trasladar beneficios a la sociedad. Andrea, cuéntanos que tú levantaste la manito. ¿Listo, José Ricardo? Sí, señora, gracias. Aunque yo creo que pues habría que escoger como los detalles más llamativos por el Relevantes. tiempo, ¿no? Exactamente, Del- por eso les digo que, por eso les traigo a colación la noticia, el anuncio en una revista X importante,
que le dicen, usted solamente puede escribir y uno se la tiene que jugar. O sea, sustancioso, de calidad y bien trabajado, ¿sí? Poquito, pero fuerte. Andrea, cuéntanos. Abre tu micrófono para poderte escuchar. Ah, entonces escríbenos qué nos quieres decir. Bueno, Sandra ha estado hoy muy callada. Carolina ha estado muy callada. Están asustadas. Luis Carlos, cuéntanos tú cómo percibes este ejercicio. Es que yo he querido leerle la guía para que no se asusten tanto, pero vuelvo y me interrumpo yo misma. Vamos a ver en las evidencias individuales. Ahí se está viendo la guía, ¿no? Sí. Dice, cada estudiante presenta mínimo un aporte en el foro. A ver, Andrea está diciendo, por favor, que, profe, entonces cada uno debe hacer el análisis de todos los aspectos. Mira, justo eso es lo que se va a decir aquí en la guía. O sea, ustedes saben que deben hacer, o sea, deben hacer trabajo individual en el foro, evidente en el foro, para luego procesar su trabajo colaborativo, ¿sí? Sobre todos estos elementos. Pero aquí sí yo no les voy a pedir, a pesar de que la rúbrica está para evaluarlos a todos, aportando a los criterios, es que es una semana apenas. Porque mira, o sea, a mí me gustaría que a partir de este curso cayeran en la cuenta de que lo que establece la rúbrica es para calificar a cada estudiante, ¿sí? Entonces, si la rúbrica dice que aporta el análisis de resultados según fases anteriores y replica es que replica al compañero, el aporte del compañero. Debate y vota por el elevator pitch que cada uno hizo, o sea, en este curso ha sido tradicional que todos, eh, todos elaboran las sustentaciones. Es primera vez que les pongo un elevator pitch, porque otras veces les he puesto sustentación de los resultados, pero aquí yo les estoy poniendo la toma de decisión que porque están vendiendo el proyecto a un inversionista, ¿sí? Diferente. Y la indagación de requisitos del elevator pitch. ¿Y qué más tiene esta guía? El elevator pitch tiene bibliografía y normas APA. El hecho de que les esté diciendo de normas APA no quiere decir de que vayan a hacer un documento académico, ¿no? Ustedes van a hacer un documento comercial, pero obviamente como van a utilizar algunas fuentes, pues utilizan la referencia bibliográfica. Aquí están las condiciones de participación. Dice que solo uno sube el producto que votaron, que seleccionaron de los 5 que participaron. Profe, buenas noches. Ah, entró. Sí, lo puedes hacer en Powtoon. Quedan divinos. Buenas noches, profe. Profe, una inquietud. Dime. Profe, habla Karen López. Hola, Karen. Respecto a la actividad, bueno, aparte de que hay que convencer al inversionista de que el proyecto es viable y que es a favor de cierto porcentaje de beneficio, nos podríamos, pues por el tiempo, lo hablo sinceramente, es muy corto, nos podemos distribuir los ítems que aparece en la guía de actividades, es decir, como hay rentabilidad, pues cada ítem así que aparece, los 4 ítems, Bueno, 4 o 5 ítems nos podríamos dividir como para resumir un poco. A ver, Karen, vamos a negociar esa situación, ¿sí? Sí, señora. ¿Y cómo la vamos a negociar? Ustedes
me lo van a dejar planteado en el foro, el planeamiento de cada quien que va a responder. O sea, no que lo hagan así, que luego dicen, no, pero es que todos participamos y resulta que todos participábamos con la misma cosa. ¿Sí? Sí, profe, es que Entonces, como literalmente es máximo 1 minuto por cada ítem que tenemos en la guía, máximo por 1 minuto. eso, pero van a hacer un planeamiento donde dicen, esto es lo que va a contener el PIS, porque de todas maneras, ustedes, los PIS tienen unos pasos que Ajá. ningún acá me los ha dicho, pero yo se los sigo dejando para que ustedes los investiguen, ¿sí? Sí, señora. Los PIS tienen unos pasos y no es que vayan a decir problema, la palabra, no, eso se va narrando, por eso miren ese video que les pasé, es ideal la forma como ella coloca ahí el titulito, pero lo que va haciendo es entregando el problema, los resultados, los pasos, toda la cuestión y la solución, todo como se va dando. Entonces, me hacen el favor y me hacen el planeamiento, donde estas son las temáticas que vamos a trabajar, esto es lo que va a contener cada temática, ¿sí? Responsable fulano, fulano, fulano. Entonces yo me guío con eso. Si yo no lo veo, entonces ahí no hubo planeamiento, o sea, todos deben hacer todo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Las cosas son negociadas. Sí, señora, pues la idea es que participemos todo y pues por el corto tiempo que nos queda. No, está bien, pero que yo veo, porque es que mira, yo, Todos no tenemos la misma disponibilidad de tiempo por el trabajo, entonces pues la idea es esa, es corto pero sustancioso, que sea algo muy pero Karen, escúchame, y muy... escúchame todos. Está bien, distribúyanselo, pero me hacen un cuadro de un planeamiento donde dice, fulana Karen va a trabajar la rentabilidad del proyecto, va a utilizar estas cosas para trabajar la rentabilidad. Y eso lo hace Karen. Maritza va a trabajar la agregación de valor del proyecto, va a trabajar, va a utilizar tales herramientas, o sea, cuando digo herramientas me refiero a conceptos y desde el punto de vista del Excel para analizar ese punto, ¿sí? No que resulten que todas, como sucedía, cantidad demandada, todos analizando cantidad demandada. Y eran 5 variables. ¿Sí? O sea, yo me pongo, me pongo el tapete porque yo veo los foros. ¿Sí? Entonces, queda claro que se autoriza la distribución aún que la guía califica por separado, por independiente. Pero con esa condición, por favor, todos me dicen que quedó clara la condición. Sí, señora, en mi parte, muy de acuerdo y entendible Sí, perfectamente. señora. Bueno, la otra, la otra condición, la otra condición es que el desarrollo, todo, Ay, amor, es ¿qué pasa esta carne? en el foro. La carne, no la hemos guardado, ¿cómo se Y guarda? la noticia que les entrego, ¿Pero porcionadita o qué? las Ese sí. van a hacer en el video, pero no vamos a invitar a nadie a la sustentación. O sea, no vamos a hacer sustentación pública. ¿Vale? Profesora, una Qué consulta. pena, ¿puede repetir eso último que no? Es que, ay, tan gracioso. Venga, Que me escucho bien. dice, espérate un momentico, yo lo busco, ¿dónde está?
Ah, no, es en el otro curso. Es en el otro curso que ellos tienen sustentación ante terceros, por lo que es una innovación. No, ustedes no. Ustedes no sustentan ante terceros. Espérate, yo busco la rúbrica. Profe, en la guía que yo tengo sí aparece eso. ¿Cómo? La guía que yo tengo sí aparece eso de la sustentación a terceros. La guía que tú tienes, ¿qué? Por favor, me repite lo que estás diciendo, la guía que tú tienes, ¿qué? Por favor, me repite lo que dices que la guía... Ya que en esa sí aparece por la sustentación de terceros. La página 2. Bueno, yo después lo busco, pero de todas maneras, o sea, yo les escribo un correo interno donde les digo que no van a sustentar ante terceros, ¿vale? Pero por favor, el planeamiento de la actividad sí me la presentan en el foro. Fulano de tal hace esto y utiliza tal cosa para hacerlo. Listo. Bueno, es que ustedes ven que la guía es simplemente, o sea, esta semanita es solamente esta construcción, no es más. Y pero pues yo sé que es la que más les puede generar complejidad, ¿no? Soy consciente de eso. Ustedes sí me han diligenciado la lista de asistencia y la encuesta, que a mí me toca entregar eso a la universidad. Por favor. No, ustedes sacan un video cada uno y eligen uno para sustentarlo. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Hay más Profesora, preguntas? ¿Ah? De mi parte no. Profe, aunque está muy buena la propuesta que usted hace para pues, exponer como una premiación, yo solamente le veo un problema. Y es que, por ejemplo, en mi grupo, pues, la comunicación diría que es casi nula porque la mayoría participa muy tarde. Entonces, no habría como forma de hacer una planeación donde pues, se le pueda poner un punto a cada uno. Porque, Mira, hay algo y es que ustedes eso sí lo están notando y es que yo en el trabajo colaborativo aplico la resolución 6808 del 2014, el artículo 19, los numerales 2, 3 y 4, donde si una persona no comienza a trabajar temprano en el foro, no diciendo, hola, estoy saludando, en unos días subo mis aportes, o no, entra a saludar y sabiendo pues de que es un liderazgo compartido, que no hay roles, yo asumo el rol de entregas. No, yo consolido. No, eso no, sino en realidad aportes, o sea, no se configura trabajo colaborativo y esa persona está trabajando individual. eh, si solamente viene, a pesar de que haya saludado,
si solamente su aporte es el último día o el antepenúltimo día, esa persona debe entregar todo completamente sola. Léanse la resolución, porque es que nosotros tenemos que irnos formando como profesionales. A nosotros en los trabajos no nos permiten hacer las cosas como nosotros queramos y esta es una universidad y una universidad donde cada vez el Ministerio de Educación le está exigiendo más por el registro de alta calidad institucional. Entonces, mm, yo pienso que si a ti te pasa eso con tus compañeros, más bien arriésgate a hacer tu trabajo. Si esa es la tendencia, ¿qué grupo es? Ya te digo, profe. ¿Estás conmigo? Sí, O sea, lo que yo estoy diciendo es para los que están conmigo. Los que están con el profesor William, no, él tiene cada docente, así haya una directora de curso, cada docente es autónomo para manejar su, su curso, ¿no? O sea, la directora establece lineamientos y algunas políticas, por ejemplo, esto de la resolución 6808 es para todo el curso, trabajando esa cultura. Pero, por ejemplo, que llegan el último día y ahí está mi aporte y hasta cerrado y todo eso es trabajo individual, es trabajo individual. Cuéntame en qué grupo estás. es el 20, profe. El 20. ¿Cómo es tu nombre? Por favor, ¿me recuerdas tu nombre? Rubén Gómez. Rubén, yo creo que, mira, eh, si esa es la costumbre en tu grupo, trabaja solo, pero di en el foro, para yo no perderme cuando vaya a calificar, que tú estés trabajando solito, ¿sí? Y haces hasta donde alcanzas, pero algo bueno, ¿no? Listo, profe, gracias. ¿Ok? Listo. Bueno, sí, porque es que la verdad es que una semana es muy poquito. O sea, yo entiendo lo que dice Karen. Karen se salió. Parece que se salió Karen. Ah, no, Karen se está allí, pero calladita. Tiene el micrófono cerrado. Bueno, ¿Sandra está o no está Sandra? Me llama la atención que Sandra estuvo muy callada y también Carolina. ¿Algo más? ¿Me han registrado los nombres en la lista, niños? Sí, señora. Señora. Bueno, y pues me da hasta pena preguntarles por la encuesta de satisfacción, pero pues me da vergüenza, ¿verdad que sí? No, también, ya la resolví. Con todos estos trastornos técnicos y, ay no, qué vergüenza. Una niña levantó la mano, ¿quién es? Por favor, eh, Carolina fue quien levantó la mano, Carolina. No, no, profe, se me levantó por error, pero no. Muchas gracias, estaba buscando la encuesta, profe. Muchas gracias. Sí, en el video se aparece, Andrea. Obviamente que en la guía de actividades no les escribí que se debían de visualizar en el video. ¿Usted va a la escuela de llamada? Bueno, yo creo que terminemos. Les cuento que yo no he dormido. Yo tuve que sacar un trabajo durante toda la noche para entregarlo hoy, pero no les podía quedar mal a ustedes. Entonces, yo les doy mucho las gracias por toda la paciencia que tuvieron con todas las fallas técnicas que hubo. Eso en realidad desconcentra y genera pues como, no sé,
tanto a ustedes como a mí, porque a mí me da pena, a mí me da vergüenza, a mí no me gusta quedarle mal al estudiante, yo creo que ustedes lo han notado. En todo caso, me perdonen todas las fallas técnicas que hubo. Yo hubiera querido algo excelente, pero no fue posible. Una feliz noche para todos.